Bendiciones, Evelyn. Muy buen día. Gracias por estar ya conectados. Y pues bien, vamos a dar entonces inicio. Sean todos ustedes bienvenidos, amigos de Vea Canal. Muchísimas gracias por permitirnos entrar una vez más en el interior de su hogar y poder compartir estas buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Como usted recordará, hemos estado platicando acerca de las fiestas de Santa Convocación, porque por supuesto todas y cada una de ellas nos hablan de una manera hermosa acerca de nuestro Mesías Jesucristo, a manera de un señalamiento profético, una sombra que después sería revelado en el Nuevo Testamento y claro, que tomó forma de hombre, dice la Escritura, que se hizo hombre para morir por nosotros. Así que estamos hablando, por supuesto, de Jesucristo nuestro Señor y cómo todas esas escrituras que estaban en el Antiguo Testamento tomaron forma y Él cumplió una a una todo lo que de Él se decía, tal y como Él mismo nos lo explica en Lucas 24. Así que recordará que empezamos a platicar acerca del pan que descendió del cielo y nos fuimos al texto de Juan, pero por supuesto nos apoyamos en el texto Antiguo Testamentario de Éxodo 16, que es justamente por donde comenzaremos el día de hoy. Recordará que platicamos acerca del rocío de Bedelio y lo que esto representaba desde Génesis y por supuesto viendo la consumación en la cruz. Consumado es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted no tuvo la oportunidad de poder ver ese estudio, yo le sugeriría por favor que retroceda un poquito en nuestro muro, ya sea en Vida, en Claudia María o en Escuela Superior El Olivo, y ahí encontrará todos los videos anteriores para que usted pueda tener el contexto de lo que estamos platicando el día de hoy. Así que pues ya daremos paso a los siguientes textos que estarán explicándonos justamente acerca del Omer Reshit. Y esto, por supuesto, seguiremos en el contexto de Éxodo 16 y con una íntima relación del pan diario, el rocío de Bedelio, el Cordero de Dios y por supuesto el pan que descendió del cielo. Así que para ponernos en línea, recordará usted que la semana anterior estuvimos platicando acerca de la murmuración tal y como se explica en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Y dice en el verso 2 que toda la congregación de Israel estuvo murmurando en contra de Moisés y de Aarón. ¿Y recordará usted la causa? La comida. Fíjese usted que ellos argumentaban que estaban mejor en Egipto, donde tenían ajos y cebollas y se sentaban a la par de la olla llena de carne. Cosa que usted y yo recordaremos que si leímos nuestro contexto de Éxodo 2 y 3, recordaremos que el pueblo se quejaba y subió un gran clamor delante del Señor, porque las tareas, las faenas de Egipto eran sumamente pesadas. Y ahí comenzó este hermoso relato del libro de Éxodo, cuando el Señor pone oído al clamor de su pueblo y desciende para darles un Salvador. Por supuesto, usted y yo sabemos que esto era una tenue sombra que hablaba de Jesús nuestro Mesías. Así que la semana pasada estuvimos también platicando acerca de esta profecía que se cumplía y que se repite varias veces en este texto y que habla de carne por la tarde y a la mañana veréis la gloria del Señor. Por supuesto, hablando de la cruz de Jesucristo y luego de la gloria de la resurrección. Así véngase conmigo, por favor, y vamos a leer rápidamente el verso 12 que dice: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, hablando Dios a Moisés, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y nuevamente, verso 13, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana, vea usted, descendió rocío en derredor del campamento. Pero esto ya claramente lo platicamos y le repito, recordará usted que hicimos todo el ejercicio exegético desde Génesis y por supuesto llegamos a la conclusión que por supuesto se trata de Jesucristo. Así que hoy, acompáñeme al texto del mismo capítulo, pero en el verso 16 y veremos un poquito más acerca de este Omer Reshit. ¿A qué se refiere? Y dice así: Esto es lo que Jehová ha mandado.
recoged de él, hablando del maná, cada día uno según lo que pudiere comer. Un gomer, dice acá. Déjeme contarle que esta es una expresión que se tradujo del texto griego. En el hebreo se dice omer. Así que un omer por cabeza, esto es la golgolet. Y si usted nos ha seguido a lo largo del tiempo, recordará también cuando hablamos de los pendientes de la novia, que eran justamente una beca golgolet, es decir, por cabeza. Y recordará que en aquel momento se trata acerca de la redención. Y esto está descrito, por supuesto, en el libro de Génesis 24. Pero el día de hoy encontraremos un giro que, por supuesto, tiene que ver con nuestra redención, pero claro, está visto desde otra perspectiva. Así que un omer por cabeza, un omer la golgolet. Y lo dice: conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Así que es importante que entendamos qué quiere decir un omer. Y para ello le voy a pedir que se venga conmigo entonces al verso 36. Y dice así: y un gomer o un omer es la 10ª parte de un eifá. Así que en el español usted y yo nos quedamos exactamente igual. Pero déjeme contarle que un eifá era la 10ª parte de la medida que podía transportar un animal de carga, un asno, por ejemplo. Y esto era el equivalente a 450 kilos. Así que un eifá era esa 10ª parte que equivale a 45 kilogramos. Por tanto, un omer era una 10ª parte del eifá, que son 4.5 kilogramos. Y fíjese usted que aquí aparece ya un mensaje intrínseco. 4.5 kilogramos equivale a 9 libras. Es decir, cada persona tenía que recoger 9 libras diarias de maná. Pero fíjese que dentro de la gematria, el número 9 equivale a la verdad. Y es que sucede algo muy curioso, porque el 9 no se puede esconder, dicen los antiguos sabios. La tabla del 9 es típica y nos enseña esta verdad. La verdad no se puede esconder. Fíjese usted que si usted multiplica 9 por 1 es 9. 9 por 2 es 18, pero si usted suma 1 más 8 le da 9. Luego 9 por 3 es 27. Y así, si usted suma, entonces 2 más 7 le da 9. Y sucesivamente toda la tabla tiene o produce este mismo fenómeno, porque efectivamente la verdad no se puede esconder. Y recordará usted que nosotros en nuestro estudio de Apocalipsis encontramos al que es sí y amén. Y su palabra es sí y amén. El verdadero, el que es la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida, dice Jesucristo. Así que cuando Dios le manda al pueblo de Israel a recoger precisamente 9 libras de maná, por supuesto nosotros ya sabíamos, al leerlo, que está hablando del maná que descendió del cielo, el verdadero pan, sin pecado, Jesucristo mismo, quien es la verdad. Y así entonces hacemos también esa conexión con el rocío de Bedelio, el cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Apocalipsis. Pero véngase entonces ahora conmigo al capítulo 78 de los Salmos y vamos a leer entonces el verso 24. Este capítulo 78 es un recuento de todas las misericordias de Dios con el pueblo de Israel a través de todo el tiempo que ellos estuvieron vagando en el desierto. Y vea usted cómo lo señala el autor del Salmo. Verso 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Así que claramente vemos que se refiere a este maná, al trigo de los cielos, a ese pan que por supuesto es inmaculado, sin mancha, perfecto. Y entonces véngase conmigo, por favor, ahora sí, al texto de Juan que leímos la semana pasada. Véngase, por favor, y leamos
que dice Jesucristo mismo. Y vamos a comenzar la lectura en el verso 31. Y dice de la siguiente manera: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vea usted qué declaración hermosa. Y luego continuamos, por favor, en el verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y continuamos con la lectura. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, vea usted, la cual yo daré por la vida del mundo. Y luego nos pasamos al verso 54 y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vea qué declaración. Por supuesto, Jesucristo estaba haciendo esa exégesis, esa hermenéutica, les estaba explicando a sus apóstoles todo lo que estaba descrito en el Antiguo Testamento que estaba siendo cumplido en él, delante de ellos. Vea qué cosa más maravillosa. Supongo que los ojos deben de haberles alumbrado y brillado al ver el cumplimiento hermoso que se había repetido de generación en generación, el anuncio de este tiempo maravilloso, las Moadim del Señor, las fiestas de Santa Convocación. Pero regresemos ahora, por favor, al texto de Números, porque ahí encontraremos un tesoro verdaderamente. Véngase conmigo, por favor, al texto de Números 11, del verso 7 al 9, y dice de la siguiente manera: y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Por supuesto, todo esto era una prefiguración de Jesucristo. Vea usted que lo molían de la misma manera que nos explica Isaías 53, que su cuerpo fue molido a causa nuestra, para darnos de comer ese verdadero pan del cielo. Así que recuerde usted que el bedelio era una piedra con un color como el ámbar, un color como de la miel. Y ahí pues precisamente hicimos también esta analogía recordando que Jesús es el Logos de Dios, la palabra viva hecha hombre, que es más dulce que la miel, por supuesto. Así que en Apocalipsis 13:8 nos habla, y no vamos para allá por cuestión de tiempo, pero nos dice que Jesús es ese cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y recordará usted que la semana pasada platicamos que los exégetas antiguos, los sabios de Israel, comentan que muy probablemente ese cordero que está descrito en Génesis capítulo 2 fue inmolado sobre una piedra de bedelio. Además, Apocalipsis, perdone, tengo mucha molestia en la garganta, pero ya va a pasar. Apocalipsis capítulo 4 nos habla precisamente de este cordero como inmolado, que está precisamente parado frente al trono.
Y luego yo le voy a pedir a usted que vayamos entonces al texto de Levítico 23 para explicar todo esto que hemos estado platicando. Véngase conmigo, por favor, a Levítico 23, al verso 10. Y aquí entonces hablaremos de la fiesta que es inmediata a la conmemoración de Pesaj, de la noche de la cena pascual. Y dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeráis al sacerdote una gavilla. Déjeme contarle que aquí está expresado como gavilla, pero en el original hebreo habla del omer. Y vea usted que dice: traerás al sacerdote una gavilla por primicia. Y aquí aparece la expresión omer reshit, de los primeros frutos, es decir, del bikurim, de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá el omer reshit delante de Jehová. Y vea usted esta expresión: para que seáis aceptos. Así que eran menester, inmediatamente después de la fiesta, y vamos a platicar de eso, que se llevara un omer reshit, es decir, recuérdese usted, esas 9 libras, de la misma manera que evocan en el desierto, recordando precisamente ese maná, y es llevado delante del sumo sacerdote para que éste lo meciera delante del Señor y fuese entonces acepta la congregación. Esto es importantísimo. Y dice, repito, verso 12, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto. Esto es sacrificio que está descrito en el mismo libro de Levítico, que se llama olá. Este es un sacrificio que se quema absolutamente todo. ¿Recordará usted en la cruz? Jesucristo dijo: consumado es, porque Él era el olá. Él fue el sacrificio consumado absolutamente. Y luego dice, su ofrenda será de 2 décimas de eifa de flor de harina, amasadas con aceite, ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. Vea usted que entonces nos está hablando del sacrificio olá, que es el sacrificio por la reconciliación, y además del sacrificio de la minja, que es el del olor grato delante del Señor. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo, jukah olam, es decir, en el tiempo escondido de Dios. Es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y esto es verdaderamente importante, porque ya encontramos que la palabra omer se refiere a esta medida que son las 9 libras equivalentes en esta siega, en este primer corte del cereal. Pero es importante entender qué quiere decir reshit, porque es una palabra fundamental en este texto. Y reshit quiere decir la primera que es apta, o la primera parte que es apta, lo óptimo, lo aprobado totalmente. Así que el reshit es, por supuesto, esta sombra habla de Jesucristo. Recordará usted que en el principio la Biblia comienza y la primera palabra es Bereshit, bara Elohim. Y esto quiere decir, a través del reshit, es decir, a través de esta primera, traducido aquí como gavilla, a través de este primer omer, fueron hechas todas las cosas. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, a través de este reshit, del primero que es óptimo, del primero que es aprobado en todo, del primero que es apto, por supuesto, hablando de Jesucristo, creó Dios los cielos y la tierra. Y Colosenses nos explica que precisamente Él es la primicia de absolutamente todo cuanto existe. Él es el primogénito de los muertos, lo veremos en un momento en Corintios, porque ese Bereshit, a través del reshit, nos está hablando de Jesucristo. Y esto
por supuesto, es además otra escena que el mismo Dios está utilizando, hablando muchas veces y de muchas maneras, para explicarnos que es Jesucristo, ese Reshit, esa primera muestra de la cosecha que es óptima. Y es que fíjese que tenía una razón de ser. Porque cuando se presentaba este Reshit, este Omer Reshit delante del Señor para que se meciese delante de Dios, tal y como usted lo vio en la lectura, toda la congregación era acepta. Y es que sucedía algo, que todas las cualidades perfectas de este Omer Reshit eran transferidas. Dios daba esa bendición de transferir todas estas cualidades al resto de la cosecha. Es por eso que dice, y no comerás y no harás hasta que sea presentado este sacrificio delante de Dios y sea acepto. Porque entonces, de una manera, a manera de bendición, Dios transfería, homologaba estas cualidades del Reshit, del Omer Reshit, a toda la demás cosecha. Vea usted si no es una cosa verdaderamente hermosa. Pero fíjese usted que yo quiero que usted me haga favor en estos pocos minutos que tenemos y vamos a volver a leer el texto de Levítico. Véngase conmigo. Y habló Jehová, y estoy en el Levítico 23, verso 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeráis al sacerdote un Omer Reshit de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Ve usted? El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Y aquí, este es un tema que ha sido por los siglos de los siglos un tema discutido entre los sabios del pueblo de Israel. Fíjese usted que la postura de los fariseos era que este sábado que se menciona en este verso 11 se refería al Shabbatón, es decir, al día siguiente del inicio de la fiesta de panes sin levadura, es decir, el 15 de Nisan. Recuerde usted que Jesús cumple el 14 de Nisan, tal y como estaba descrito. Pesaj, él es el cordero que es sacrificado. El día 15 ya está él enterrado y esto debió él morir día miércoles. Así que día 15, que es Shabbatón, de acuerdo a lo escrito en Levítico 23, y es a este Shabbatón que se refiere entonces el fariseísmo. Pero todos los demás partidos de Israel se inclinan a pensar que este Shabbat al que habla y que hace referencia es más bien el Shabbat del día séptimo. Y sabe que a la luz del Evangelio, por supuesto que es el Shabbat del día séptimo, porque Jesucristo cumple exactamente la tercera fiesta, que es la de Bikurim, de la cual estoy hablando hoy, cuando se levanta el Omer Reshit. Esto a manera de prefiguración, por supuesto, de la resurrección de Cristo. Así le hago entonces el recuento. Jesús muere día miércoles y al caer la tarde es enterrado. Pasan 3 días y 3 noches, por consiguiente, debió de haber resucitado a la misma hora que murió, es decir, finalizando Shabbat, para comenzar el primer día de la semana. Pero esto, recuérdese usted, que es a la caída del sol en sábado para nosotros, es decir, finalizando Shabbat, para que las mujeres llegasen antes de que amaneciera el día domingo. Pero ya Jesús había resucitado, la piedra ya había sido movida para que se cumpliese lo que de él estaba descrito. Y de la misma manera debía de cumplir también, entonces, ser él el Omer Reshit. Él debía ser levantado y por supuesto mecido delante de Dios precisamente e inmediatamente después del Shabbat, tal y como lo dice acá y se lo repito nuevamente. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Él es quien nos da su justicia e hizo la paz. Y ese es precisamente el sacrificio Olá, del cual le acabo de hablar y que sigue la descripción en el verso siguiente. Él hizo la paz. Él es nuestra justicia. Así que
fuimos aceptos en Él, dice el Evangelio. Y dice, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Así que es exactamente la revelación de Jesucristo en este texto. Vea usted qué manera más hermosa de anunciarnos muchas veces y de muchas maneras. Pero bien, continuamos. Y véngase ahora sí conmigo, por favor, a Primera de Corintios, porque el tiempo nos apremia y nos quedan apenas unos minutitos. En el capítulo 15, del verso 20 al 23, y dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado, Él es el Omer Reshit, de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se da cuenta? Él es el Omer Reshit y nosotros somos la cosecha. Así que luego dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el Omer Reshit. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Así que fíjese usted que en el pueblo de Israel se levantaba el Omer Reshit y 3 meses después venía la siega. Así que ahora acompáñeme conmigo a Apocalipsis 14. Vamos a ver. Vamos rápido. Apocalipsis 14 del verso 14 al 19 y dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre y que tenía en la cabeza una corona de oro y en las manos una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel, y ponga mucha atención con lo que sucede. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Así que si usted puso atención en esta lectura, se dará cuenta que hay 2 grupos diferentes. Una es la vendimia, y esta es la que fue echada en el lagar de la ira de Dios. Pero hay otra que habla de la siega, y esto es del cereal. De la misma manera en que en el Antiguo Testamento se transferían esas cualidades perfectas del Omer Reshit, estos que están cegados han sido precisamente transformados por esas cualidades del Omer Reshit. Así que véngase conmigo a Romanos 6. Y por supuesto, claro está que aquellos que no fueron transformados están bajo su propia naturaleza. Y entonces, pues usted ya vio lo que les sucedió, fueron echados al lagar. Véngase conmigo a Romanos 6, del 4 al 11, y dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado como vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si usted ve este plan de llevarnos a la estatura del varón perfecto, inicia inmediatamente, tal y como nos lo explica Efesios, en ese momento en el cual nuestros ojos han sido abiertos y entonces hemos hecho a Jesús el Señor, el Dios de nuestra vida, nuestro Salvador. Y empieza ese momento de transformación, porque claramente dice que nos ha sellado con el poder del Espíritu Santo y nos ha trasladado, por supuesto, de reinos. Esto es importantísimo entenderlo, porque ese proceso ha comenzado desde ya. Ese proceso ha comenzado desde que Jesús habita en su corazón y el amor de Dios ha sido derramado, dice Romanos 5:5, en nuestros corazones. Así que ese poder es el que habita ahora en nosotros y que es el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos. Y véngase conmigo al último texto del día de hoy, y este está, por favor, en Filipenses, capítulo 3, verso 21. Y dice así, el cual, comencemos desde el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que con esto lo dejo por esta semana y estaremos platicando en breve de la siguiente Moadín del Señor, es decir, de la siguiente fiesta de Santa Convocación, que por supuesto nos habla de Jesucristo y de ese poder de una vida indestructiva que nos libró de la muerte eterna y nos trasladó de reino. Y estoy hablando de la fiesta de semanas o Shavuot. Así que lo espero la próxima semana con más riquezas, más gotitas de miel de la palabra. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su compañía y por favor esté pendiente de nuestras transmisiones. El día de mañana estaremos estudiando Apocalipsis a las 11 de la mañana, hora Centroamérica, y jueves por la noche en Escuela Superior El Olivo, el ingeniero y pastor Alfonso Ledesma nos está transmitiendo un estudio glorioso acerca del libro de Josué, 7 de la noche, hora Centroamérica. Que el Señor le bendiga. Tenga usted muy buen día. Bendiciones.